Ya, antes que nada, buenas noches a todos los presentes, ¿no? Este, He preparado una agenda para hoy de 4 horas aprox. Entonces, lo he dividido en 4 partes, ¿no? La primera parte son las presentaciones, que más o menos va a durar 1 hora. Yo me voy a presentar en estos momentos, 5 minutos, mis datos personales, mi experiencia como profesor y las empresas que he capacitado en .NET por rubro. Luego va a haber unos testimonios de empresas invitadas, 4, testimonio de alumnos invitados, mínimo 4 y los que quieran participar. Vamos a hablar en cuál es el contenido más detallado del curso, aunque es variable. Primero, la primera parte que dura 2 meses, introducción y programando en C# aplicaciones de consola. La segunda parte que dura 2 meses, ADO.NET y desarrollo de aplicaciones Windows. La tercera parte, desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET, MVC y JavaScript. Luego hablaremos de los beneficios de este curso, qué ventajas tiene el profesor y qué ventajas tiene el curso. Esa es la primera parte, que es la presentación. Tenemos una segunda parte que es exposiciones, o bueno, exposiciones es plural, ¿no? Debería ser exposición. Voy a hablar un poco de computación, voy a hablar de la computadora, hardware, software, voy a hablar de la carrera de ciencia de la computación. Hablaremos sobre qué carreras hay según la ACM, qué áreas tiene la carrera de ciencia de la computación, cuáles son las mejores universidades del mundo, cuáles son los mejores profesores del mundo, en función a los mejores alumnos que hayan tenido. Y finalmente, en esta parte teórica de exposición, vamos a ver la historia de la computación. Eh, lo he dividido en historia del hardware y historia del software. Solo abarca hasta el año 70, desde que empezó, ¿no? Finalmente, la tercera y última parte, vamos a ver demos en vivo, presentar demos de los últimos cursos, sobre todo el último, y algunos programas que yo he creado, ¿no? Algunos utilitarios. Finalmente, el cierre, preguntas y respuestas y las palabras finales. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra agenda. Vamos a, vamos a admitir a los que se van a unir nuevamente. Ya. Listo. Entonces, empezamos con la primera parte, ¿no? Bien, antes que nada, para iniciar, les doy la bienvenida, ¿no? A esta charla gratuita, que más o menos, como les digo, va a durar 4 horas, de 7:30, vamos a ponerle a 11:30 máximo, 11, máximo 11:30. Y vamos a empezar por mi presentación para los que no me conocen, ¿no? Ahorita son eh, 40 asistentes, ¿no? Entonces, ya. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre completo es Luis Edwin Dueñas Guaroto. Nací en el año 70. Soy de la provincia de Pisco, bueno, soy de la provincia de Pisco, distrito de Pisco, provincia de Pisco y departamento de Ica, ¿no? Al sur del Perú. Desde que terminé mi secundaria, muy joven, a los 15, me vine acá a Lima y desde ahí estudié computación en el Instituto CESCA en los años 80. Estudié economía en San Marcos también en los años 80, 90. Eh, en los años, inicio de los 2000, estudié una maestría en ingeniería de software. No logré sacar mi título, pero estudié la carrera. Mi experiencia como profesor, bueno, en el año 91 empecé a enseñar Pascal, C, Fox Pro. En el año 92 me metí al tema de las APIs de Windows, ¿no? Básicamente, en los años finales de los años 80 se escribió un libro muy interesante que se llama La Biblia de las APIs, del programador Dan Appelman, si no me equivoco, de Microsoft, que fue una referencia para los que estuvimos en esa época, ¿no? El tema está que, por ejemplo, aquí en Perú era muy difícil conseguir información, ¿no? Entonces no existía el Internet abierto todavía. Existía en otros lugares, acá no había una red de redes, así que conseguir libros era muy difícil. Algunas universidades tenían sus fondos y traían libros importados, pero digamos, era muy poco, ¿no? No había libros piratas, no había internet, no había nada de lo que ahora hay, ¿no? En el año 93 tuve la oportunidad de ser uno de los primeros aquí en Perú
en trabajar con la programación visual, en este caso con Visual Basic 3. En el año 94 me actualicé a Visual Basic 4. Eh, en el año 95 tuve la oportunidad de ver la naciente Visual Basic for Application, básicamente macros en Excel y en Word, ¿sí? A ver, ¿dónde es? Ya, ahí andamos, ahí está, ya. Digo que venga. Ya. Entonces, mil disculpas. En el año 95, como les decía, trabajamos con Visual Basic for Application, ¿no? O sea, utilizamos macros desde Excel o Word. En realidad era programación dentro de Office, ¿no? Excel o Word. En el 96 me actualicé a Visual Basic 5, en el 97, 98 a Visual Basic 6. A ver, por favor, sus micrófonos apagados. En el 99 tuve la oportunidad de estudiar el reciente creado Net, ¿no? Net Framework y también XML en el 99. O sea, prácticamente, como yo siempre digo, ¿no? Fui el primero en el Perú en ver Net Framework y en difundirlo, porque desde ese año yo difundo Net, ¿no? Desde el 99, a pesar que recién apareció en el 2002. Pero en el 99 ya había aparecido los betas, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de enseñar en el Instituto Telematic cursos o talleres, ¿no? De Net Framework y también de XML, ¿no? En el 2000 también dicté cursos de VStock Server, SharePoint Server, y bueno, como les comentaba, el Net Framework en beta, ¿no? Visual Studio Beta. Por esa época ya trabajábamos, ¿no? Con threads en .NET. En el 2002 apareció el Net Framework 1.0, o sea, dentro del Visual Studio 2002. Y bueno, ya desde el 2000 nosotros enseñamos WinForce, ¿no? También WebForce, ¿no? Pero ya en esa época ya era oficial, ¿no? Net significa Net Enterprise Service, o sea, significa componentes, ¿no? De Complas desde .NET. NR significa Net Remoting, ¿no? Y APM significa programación asíncrona, el modelo de programación asíncrona, ¿no? APM. En el 2005 tuve la oportunidad de ver Net 2, ¿no? En el Visual Studio 2005. En esa época fui uno de los primeros en enseñar Report Viewer, porque la mayoría en esa época, cuando apareció Net en el 2000, yo lo que hacía era enseñar reportes, pero en Crystal Report, ¿no? Pero para el año 2005 ya Microsoft digamos, se desligó de Crystal Report y decidió trabajar con Reporting Service y su reporteador local llamado Report Viewer. En el 2005 también aparecieron los genéricos, ¿no? La lista de objetos, los diccionarios, todo lo que es genéricos, y el modelo de programación orientado a eventos, ¿no? El EAP, que es continuación del APM, ¿no? En el 2008 apareció NetFramework Framework 3.5, ¿no? En el Visual Studio 2008, y tuve la oportunidad de enseñar, ni bien apareció WPF, o sea, Windows Presentation Foundation, que era una especie de nuevo Windows, ¿no? Más con mejores gráficos, ¿no? Mejor multimedia, ¿no? Etcétera. Luego Windows Communication Foundation, que era la continuación de servicios, en este caso el reemplazo de NES y el reemplazo de Net Enterprise Service, y en esa época había servicio web XML, que no lo he puesto acá, debería. Eh, Luego Windows Workflow Foundation, que era una manera de diseñar procesos y ligarlos a aplicaciones, librerías, ¿no? Y finalmente, en esa época apareció MVC, ¿no? Y también se enseñaba aplicaciones web, ya no solamente con WebForce, sino con MVC. También de esa época es los servicios REST, ¿no? Que son los ADO.NET Data Services, después se llamó WCF Data Services y finalmente terminó llamándose MVC Web API, ¿no? Esa es, digamos, la evolución de los servicios. En el 2010 apareció en el Framework 4, ¿no? Con Visual Studio 2010 y ahí actualizamos los conocimientos de los alumnos en vez de enseñarles a trabajar con el web client, el web request, web response. Bueno, en el 2002 se trabajaba para hacer HTTP, se trabajaba con web request, web response. En el 2005, si no me equivoco, apareció web client. Y bueno, en el 2010
mejor era trabajar con HTTP Client, ¿no? Había HTTP Client, TCP Client, FTP Client, o sea, ya el socket, ¿no? Que era la clase base de todo lo que es red, se dividió, ¿no? Para hacerlo más eficiente. Y finalmente, en la parte asíncrona, que inició con APM, luego EAP, terminó con TAP, o sea, programación asíncrona por tareas, ¿no? En el 2011 tuve la oportunidad también de ver el auge de HTML5 y las APIs de JavaScript, ¿no? Fue creo que el año donde ya, bueno, ya anteriormente del 2005 JavaScript iba poco a poco creciendo, pero al 2011 los estándares estaban bien maduros, ¿no? También el tema de la performance apareció en el año 2008 en el mundo y yo tuve la oportunidad de verlo en el 2011, digamos, no tan tarde, tempranamente. Y bueno, el líder de ese grupo que predicaba, ¿no? El alto rendimiento en las aplicaciones web era un programador, un arquitecto de Yahoo llamado Steve Sauder, ¿no? Bien. Entonces, en el 2012 tuve la oportunidad de enseñar de Framework 4.5 con Visual Studio 2012. Mejoramos el tema de las tareas asíncronas, tasks. Trabajamos ya con los sockets, utilizando desde .NET el WebSocket Client, ¿no? Bien. En el 2013 puse mi blog, ¿no? O sea, hasta el 2012, si no me equivoco, trabajé en BCTS y para mi retirada en el 2013 decidí actualizar mis redes sociales porque no me gustaba tenerlo, pero ahí a partir del 2012, 2013, o sea, hace 10 años, creé mi blog, ¿no? Luego mi canal de YouTube, mi LinkedIn y empecé los talleres presenciales, ¿no? Para dictar cursos por mi cuenta. El que desea más información, aquí está el LinkedIn, que tiene 10 años casi. Aquí está mi canal de YouTube. Escribes canal de Luis Dueñas. Y aquí está. Bien. Y ahí están los diferentes videos que hemos posteado durante años. Y bueno, empezamos con el blog, ¿no? De Blogspot llamado lduenas.h.blogspot.com. ¿Ya? A ver. Eh, nuevamente están pidiendo el, la reunión, ¿no? Ya. Sí, me ha fallado mi máquina con Zoom, así que hemos tenido que cambiar de planes, hemos demorado, las disculpas del caso. Bien, entonces continuando, ya acá les presenté mi blog. Bueno, aquí dice bien claro 2014, ¿no? Y bueno, uno de los primeros artículos, por no decir el primero, fue mi currículum, ¿no? Acerca del creador. Algunas empresas capacitadas, eh, y luego ya mi segundo post debe ser, acá está. Bueno, empecé a postear libros, ¿no? En esa época los libros que más salían eran los de JavaScript. Bueno, aparte de libros, posteaba artículos, ¿no? O también a veces historias o algún código de repente también, ¿no? Bueno, ese es mi blog. Ya hace muchos años que solo posteo información de los cursos. Bueno, aquí está. Voy a salir de ahí. Eh, entonces, en el 2017, como ya había empezado mis cursos, ¿no? De talleres, digamos, particulares, ¿no? En mi casa, a, a partir del 2013, exactamente, ¿no? En los talleres, a la hora que enseñaba, como yo ya había probado, digamos, la forma tradicional de programar, que era utilizar, digamos, la librería base o a veces algunos frameworks, ¿no? Eh, había pasado por varias empresas haciendo sistemas y veía que las webs eran bien lentas, ¿no? Que había algo malo dentro de, digamos, el estándar que se sugería. Entonces, para el año 2013, digamos, inspirado en las ideas de Steve Sauder, ¿no? Y el grupo de Yahoo de Performance Web, lo que hice fue crear mi propia arquitectura, ¿no? Para que las aplicaciones sean más ligeras, ¿no? Lo primero que hicimos ya hace más de 10 años es reemplazar la data que se arrojaba como JSON por un formato más pequeñito que era el CSV.
En esa época, mucha gente utilizaba XML. Los más modernos utilizaban JSON en esa época, pero yo se me ocurrió utilizar un formato más pequeñito, ¿no? Llamado el CSV. Y luego, o sea, trabajaba todavía con capas y lo que hacía era para optimizar el tamaño del ancho de banda de la red, lo que hacía era crear mi propio serializador para que la data que está como objetos, en vez de transformarse a JSON, yo la transformaba a CSV y con eso ahorraba ancho de banda. Luego, todavía programada con capas, lo que hice fue mejorar, agrupar llamadas de request, luego de conexiones a base de datos, luego agrupar en realidad cualquier cosa, ¿no? O sea, mientras más agrupes de un solo golpe, las cosas iban a ser mejor. También vimos en esa época lo que era el tiempo real, ¿no? O sea, los sockets. En esa época recién apareció. Si no me equivoco, apareció en el 2011, pero recién se implementó en el 2012. Y en el 2013 nosotros ya trabajábamos con sockets, ¿no? O sea, nuestra arquitectura ya incluía el tiempo real. También en el 2015 lo que hicimos fue, ya no usé capas, eliminé las capas y en vez de serializar desde el controlador, en el caso MVC, lo hacía desde el SQL Server y me evitaba, digamos, toda una cantidad de procesos, ¿no? Ya. Eso que estoy hablando lo va a entender las personas que tienen un poquito de conocimiento. No se preocupen si no entienden nada. Por ahora solamente lo estoy presentando. Eh, bueno, en el 2015, en el lugar donde enseñaba, en esa época ISIL, del 2001, ¿no? Creé un programa llamado Web Developer, ¿no? Donde enseñaba básicamente lo nuevo de HTML5, sobre todo las APIs de JavaScript. Y todo lo que hacíamos estaba basado en performance, ¿no? Ya a partir de ahí todo era performance. Eh, en el 2017 aumentamos a nuestra arquitectura, eh, al CSV aumentamos bytes, ¿no? Y compresión. En el 2018 yo empecé a, digamos, a, a trabajar con Python, ¿no? Y Machine Learning. Conseguí mucha documentación, muchos libros, ¿no? Sabía que era el futuro, ¿no? Ya en esa época era el futuro en otros países, pero acá todavía no. En el 2018 eh, empezamos los cursos de integración de aplicaciones donde combinábamos diferentes tipos de lenguajes, combinamos Net, Java, combinamos Python, ¿no? Utilizando servicios web, WebSocket, ¿no? Y diferentes tipos de clientes. En el 2019 empezamos los cursos de Android, en el 2020 empezamos oficialmente los cursos de Python, enseñamos Windows en PyQt, web en Django, computación científica en Pandas, NumPy y Matplotlib, y finalmente procesamiento de imágenes o Computer Vision con OpenCV. En el 2021 hemos trabajado, 2022, ¿no? O sea, el año pasado, ¿ya? Hemos hecho cursos donde en el lado del cliente hemos usado netamente APIs de JavaScript y en el lado del servidor hemos usado código ligero en C# o en Python, ¿no? En el caso de la web. Y bueno, este año que hemos visto cursos, los que están participando saben que nuestra arquitectura, en los últimos cursos hemos mejorado la seguridad, ya hemos definido finalmente cosas de performance como la paginación y el tema de la escalabilidad, ¿no? Cómo hacer de que cada vez entren más, reduciendo el código del servidor y aprovechando ciertas técnicas para que la aplicación sea más escalable. Entonces, en realidad, eh, los títulos, si tú eres ingeniero, programador, backend, frontend, al final no interesan. Sino lo que interesa es qué, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Cuál es tu aporte, ¿no? En mi caso, yo podría decir que mi aporte es que hace muchos años, hace más de 10 años, vengo enseñando mi propia arquitectura. Mi propia arquitectura incluye muchos cambios en la forma tradicional de programar, ¿ya? Muchos, muchos cambios. Digamos, lo normal es que se programen entre objetos y con capas. Lo normal es que se use librerías o frameworks. En cambio, yo sigo otro paradigma. Yo no uso muchos objetos, ni capas, no uso procesamiento, uso otros formatos de datos, ¿no? O sea, hago lo mínimo, ¿no? En cambio, la mayoría hace lo máximo. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, desde el inicio eh, todo ha sido pensado en que las aplicaciones sean lo más rápido posible. Para mí lo principal era la velocidad, porque ese era el problema que yo veía en la mayoría de aplicaciones. Bueno, como NET, o sea, como profesor de NET, ¿a qué empresas he capacitado?
Bueno, he capacitado a muchas empresas. Inicialmente me acuerdo cuando empecé con NET, eh, empecé con empresas de fondos colectivos. La primera fue Opción Toyota, luego Maquisistema y Maquinarias, ¿no? Solo me faltó Pandero para completar el cuarteto, porque en esa época eran las cuatro únicas empresas de fondos colectivos. En el sector de banca y finanzas hemos capacitado a Interbank, al BCP. En Interbank sí, la capacitación fue grande porque fue casi a todo el área de sistemas. Eran más de casi 200 personas de diferentes roles, ¿no? Que tengan que ver con sistemas. En el BCP fue un grupo pequeño. Bueno, y en Credinca también sí fue a todos los programadores, analistas, ¿no? Que tengan que ver con sistemas. He capacitado durante muchos años empresas estatales como la Policía Nacional del Perú, eh, varias veces a Provías Nacional del MTC, al Ministerio de Higiene y Minas, el MINEN, a Editora Perú, bueno, no es estatal, pero sí es municipal, al Municipio de San Isidro, ¿no? Empresa de producción, he capacitado a Devanlay, una empresa francesa, a Arti, una empresa de plásticos, no, de útiles de oficina, Texfina, de textil, Cipsa, plásticos, Corporación Corrales, vidrios, Textil del Valle, textil. Software, empresa de software, bueno, hemos capacitado a empresas relativamente pequeñas de software. GCTI es la empresa que más he capacitado. HTE, también hemos apoyado mucho a HTE. Una vez capacité a 4 Business, a Interacción Digital, Desis Web, BBCnet, etcétera, ¿no? En cuanto a empresas relacionadas a la educación, o sea, colegios, institutos, universidades, he capacitado al Colegio Nacional Nuestra Señora del Carmen, creo, al Colegio Altair, donde tenía muchos alumnos que llevaron el curso conmigo ahí en el colegio. Al Instituto ISIL he capacitado a sus profesores, a pesar de que yo trabajé ahí casi 17, 18 años. Lo primero que hice cuando ingresé a ISIL fue capacitar en programación a sus profesores. He capacitado a la Universidad César Vallejo, a sus programadores, y también he capacitado al Instituto Chaminade, tanto a sus profesores como a sus alumnos que optaban por su título, ¿no? El título de computación. Bueno, también he capacitado empresas de logística y servicios como GS1, de código de barras, Pesacón, de balanzas electrónicas, Electrosur Medio, de ICA, Clínica Ricardo Palma, el Estudio Muñiz, ¿no? Call Center como MD Contact Center y ahora último el grupo MOC, ¿no? Que se sumó con un grupo de programadores a nuestros cursos, ¿no? Etcétera, coloco acá porque ya esto lo he hecho recién hoy día, así que si alguna empresa no he considerado, me disculpan, ¿ya? Bueno, hasta acá creo que me he presentado. Eso fue quién soy yo. Eh, yo lo podría resumir que soy un programador que enseña, que le encanta programar, que le gusta pensar mucho y que durante años, más de 10 años, bueno, yo tengo enseñando, como ven acá, del 91, o sea, 33 años enseñando, programando tengo 35 años, un poquito más, pero en mis últimos 10 años para mí son los más importantes porque yo, digamos, propuse una nueva arquitectura para desarrollar. Inicialmente la aplicamos en web, pero luego la llevamos a Windows, también la llevamos a diferentes plataformas, no solamente en Net. La hemos aplicado, ¿no? Net con JavaScript, hemos trabajado con Python y Django, hemos trabajado con Java, Android, hemos trabajado con diferentes plataformas y diferentes lenguajes, ¿no? Usando la misma arquitectura y los mismos principios, ¿no? Bueno, quizás de eso sí me siento orgulloso, ¿no? Porque dos cosas me siento orgulloso. De de mi arquitectura con la cantidad de aportes, digamos, para mejorar el desarrollo de software. Y la segunda, de los buenos cursos y los buenos alumnos que he preparado, ¿no? Durante estos últimos, sobre todo 20 años más de 20 años 23 años, 24 años casi enseñando NET, he tenido muchos alumnos, ¿no? Y muchos de ellos, en la mayoría de empresas, son los mejores, ¿no? O sea, en cada empresa donde veas programadores que tengan que ver con NET, probablemente uno que pase los 40 años, ¿no? No sea tan joven, haya sido mi alumno, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando yo empecé en NET no existía nadie en el Perú que trabajara con NET. Fui el pionero en este tema, ¿no? Bueno, ahora sí, a veces la gente toma mal cuando uno habla de uno mismo, así que
me he tomado el atrevimiento y también doy las gracias a mis alumnos que quieran colaborar explicando, ¿no? Más o menos en qué les ha ayudado los cursos, desde cuándo me conocen, este, cuántos cursos han llevado conmigo, ¿no? Cómo programan, qué les ha beneficiado trabajar con las cosas que yo he inventado, con las cosas que yo he enseñado, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hubiera pasado si no me hubieran conocido? ¿Cómo estuvieran trabajando? Como la mayoría. ¿Y cómo trabaja la mayoría? Yo no voy a criticar a nadie. Mis alumnos no le van a contar cuál ha sido el cambio.